Que el no sea tu mejor inspiración, que el no sea tu gasolina para salir adelante. Mira, tengo una empresa de sublimación y con el tiempo me di cuenta que era una empresa de impresión bajo demanda y de personalización y se hacía a través de la sublimación. Pero cuando nosotros empezamos, tenemos una industria de que fabricaba las felpas o los paños para los casinos. Los paños para los casinos tienen cierta recurrencia, se cambian cada 2, 3 o 6 meses, dependiendo del casino, las horas de juego, de los clientes, de varias variables, los casinos los van cambiando. Pero mira, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que al ser el año cerca del año 2006 y nosotros estamos empezando con esto, ¿por qué? Porque llegaron unos paños de Las Vegas. Nosotros antes imprimíamos solo por serigrafía y nos llegan unos paños de Las Vegas y unos paños impresos digitalmente, pero nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía eso. O sea, eso era completamente una novedad y no teníamos ni la menor idea. Entonces empezamos a averiguar. Y en mi país, en Costa Rica, solo habían dos empresas que nos podían ayudar y nos podían asesorar a algo de esto, porque en realidad era tan nuevo que nadie sabía. Entonces, como empezamos a investigar, nos dimos cuenta que solo habían dos tendencias. Una, sublimación o impresión directa sobre la tela. ¿Cuál de las dos era? Porque equivocarnos, o sea, no teníamos margen de error, o sea, ni siquiera sabíamos cuánto costaba la maquinaria, qué tipo de maquinaria eran. Era imposible, era completamente un misterio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nos empezamos a capacitar, fuimos a varias ferias en Panamá, fuimos a una empresa que se llamaba Hispania en ese momento, todavía ni siquiera sé que existe, imprimen los paños para casinos digitalmente y ahí fuimos a preguntar cómo los imprimían y ahí el señor nos dijo, eso es sublimación. Ya teníamos ahí, pero no sabíamos si nos estaba engañando o nos estaba diciendo la verdad. Después fuimos a varias ferias en México y después fuimos a Los Ángeles. Y ahí fue donde en realidad dimos en el clavo que sabíamos que era sublimación. Pero lo peor de esto, cuando empezamos a cotizar la maquinaria, más de $100,000. Y en ese momento, o sea, empezábamos, nos transformábamos a lo digital, no nos transformábamos, invertíamos un dinero que ni siquiera teníamos en eso. Y lo primero que nos dijimos, mi esposa y yo, es, ok, para dar este paso, ¿cómo conseguimos el dinero? Era la primera parte. Ok, la única opción que teníamos era hipotecar la casa. Bueno, hipotecamos la casa. Después de un plazo ahí, 6 meses, ya teníamos el dinero, teníamos $150,000. Okay, invertíamos en un negocio que no sabíamos cómo nos íbamos a ir, nos digitalizábamos o dejábamos que muriera nuestro negocio anterior de paños de casino, puesto que ya todo el mundo quería digital, ya que antes usaban unas felpas de lana y esa lana soltaba un pelito que estropeaba los barajadores que usan los dealers en los casinos. Y nos transformamos o no, invertimos ese dinero o no, qué terrible porque podíamos perderlo todo, arriesgarlo y no saber si eso iba a funcionar. Había muchas variables, porque era la impresora, era una calandra y era el tipo de tela. O sea, teníamos esas tres que teníamos que averiguar. Cuando seguíamos averiguando en nuestro país, nos pasó que nos habían prestado unos paños y esos paños nosotros se los dimos a un proveedor que teníamos de tintas de serigrafía porque él iba a ir a una feria en Las Vegas. Y entonces dijimos, claro, que se los lleve a Las Vegas y lleve los paños, los presente y completamente con eso nos va a traer la solución. Pues resulta que cuando el proveedor nos llega y nos dice, no, le dejé los paños a un proveedor allá, yo tenía que pagar esos paños y en ese momento me cobraron como $700, me cobraron un dineral, ni siquiera tenía ese dinero para pagarlos y se nos hizo un problema. Después fuimos donde otro proveedor y ya sabíamos que ocupábamos una calandra y esto es lo que necesito, es una impresora y una calandra. Y el señor nos dijo, no, mire, les voy a ser muy honesto, esa maquinaria, si acaso en Estados Unidos, pero usted en un país como Costa Rica, usted ni siquiera sueñe que usted va a poder comprar eso, porque eso es demasiada tecnología y para un negocito como el suyo es imposible. Entonces eso nos dio más gasolina, eso nos dio, cuando te dicen que no y cuando te da cólera, eso te impulsa, te llena de energía y dices, no, yo voy a demostrar sí o sí que eso yo sí lo puedo hacer. Y eso nos llevó a más. ¿Qué fue lo que hicimos? Mira, la estrategia fue muy simple. Empezamos y compré
una maquinaria china que no era tan cara como la que yo había cotizado en Los Ángeles. Te hablo que el proyecto al final, empezando, nos costó cerca de $10,000. Todavía teníamos los 150 ahí, pero lo teníamos como una reserva porque no queríamos arriesgarnos de un solo y equivocarnos. O sea, había que tener cierta mesura y iniciar despacio, primero probar el modelo de negocio y después ya hacerlo. Y eso es lo que pasa hoy en los negocios. O sea, primero valida ciertas cosas, pruébalo en una audiencia pequeña. De hecho, mira que los primeros paños que a mí me encargaron digitalmente, yo ya le dije a mi cliente, tengo la maquinaria, lo cual no era cierto, no tenía nada. Y en esa parte que yo le dije, tengo la maquinaria, lo que hice fue que había conocido a una gente en México y esa gente me cobraba tal precio, yo tenía que meter el tiquete de avión, tenía que meterle el hospedaje, la estadía, alimentación, etcétera. Y yo me iba 2 o 3 días a México, imprimíamos los paños, los sublimaban, yo me los traía en una maleta y le llegaba a mi cliente, aquí están los paños. Entonces lo que hicimos fue empezar a validar ese modelo de negocio con algo que no nos costara. Al principio no había tanta utilidad, pero es que la validación así es. Cuando tienes validación incluso puedes perder dinero al principio, in front puedes perder dinero, pero después lo puedes, ok, ya esto funciona, esto lo puedo hacer así y ya después lo puedes empezar a escalar. Lo que siguió después fue seguir creciendo, pero no a nivel de paños de casino. Se vino una crisis en el 2008 y después de esa crisis nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque ya empezaron a haber muchas restricciones en país para los casinos, ya había muchos impuestos, empezó a poner la presidenta y empezaron a haber muchas trabas y trabas y trabas y la industria se vino abajo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos con toda esta maquinaria? Bueno, empezamos a fabricar uniformes deportivos bajo un sistema de outsourcing, porque ya lo había visto también en otra empresa en Estados Unidos. Por eso les digo siempre, salgan del país, conozcan otras industrias, vean a ver qué pueden modelar para ustedes, vean a ver qué pueden hacer igual, qué pueden tropicalizar, en nuestro caso, y completamente en eso, emulen lo que ya le está funcionando a otro. No importa si sea de otra industria, pero si sales del país y lo ves, te vas a abrir completamente la mente, porque te aseguro que en otro país están haciendo cosas diferentes que ni siquiera te imaginas. Así que si llegaste hasta este punto del video, te gusta la impresión bajo demanda, la sublimación, sígueme y comparte este video con muchas más personas que les pueda llegar y puedas ayudarles a que crezcan su negocio de sublimación. Máster, en la cima cabemos todos. Hasta el próximo video.